Estamos de vuelta una vez más en Si yo te contara. Ya se nota el calor, cada vez yo creo que se nos nota un poquito de mejor humor. Nunca hemos estado de mal humor en este podcast, por supuesto, porque siempre tenemos conversaciones súper chulas por delante, pero bueno, pues ahora el buen tiempo nos va animando un poquito más todavía. Y hoy estoy bastante más animada además, porque aparte de que lo estamos grabando un viernes, que eso siempre ayuda, voy a retomar una conversación que tenía muchísimas ganas de tomar porque hacía tiempo que no hablábamos de ella y es algo que sí, de lo que siempre hay que hablar de vez en cuando. Así que vamos a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy está con nosotras Marce Brey. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Fenomenal, contenta de estar en esta charlita contigo. Yo también estoy muy contenta. Como he dicho antes, no lo he dicho por quedar bien, es verdad que es un tema que me encanta, me apasiona y bueno, siempre está bien hablarlo de vez en cuando, que no se nos quede solo en los meses de marzo, en los meses que está de moda, ¿no? Que toca. Y bueno, pues aquellos que no la conozcáis, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Marce Brey es experta en liderazgo inclusivo y en el desarrollo de organizaciones más humanas. Además es lectora compulsiva, ahí tenemos un poquito en común y estudiante de Cábala, muy aficionada al chamanismo. O sea, también Marce es una persona muy espiritual. ¿Cómo estás, Marce? Encantada de que estés aquí con nosotras. Pues encantada también. Aquí has desvelado una parte mía muy friki, ¿eh? O sea, normalmente se conoce la trayectoria profesional en organizaciones, internacionalización y así. Has contado ese pequeño secretito friki que todas tenemos, ¿no? Pero bien. Es muy importante, a mí me gusta siempre, ¿eh? O sea, también te lo he dicho al principio y es verdad, o sea, es súper importante en la vida profesional. Aquí estamos en un entorno profesional compartiendo en canales profesionales, pero también detrás de eso somos humanos. Hablamos muchísimo de eso también en este podcast, entonces también es importante hablar de lo que hacemos fuera, que hay mucha vida más allá del trabajo y también hay que disfrutarla y compartirla. Tal cual, 360 grados somos, ¿no? O sea, que está bien. Lo que Efectivamente, es verdad que normalmente es como la luna, ¿no? Que vemos la parte que se muestra y luego está la parte oscura, ¿no? Pero eso es, que no eso quiere es. decir que no tenga claridad, ¿eh? Quiere decir que no es visible. No es visible, pero bueno, ahí está y también hace de nosotros, ¿no? Hace cosas de nuestra forma de ser que hace que seamos así, al fin y al cabo, ¿no? Totalmente, sí. Marce, cuéntanos, llevas casi 30 años liderando en entornos muy exigentes como la banca. ¿Qué has aprendido sobre las personas que no te enseñan normalmente en ningún MBA ni en ninguna escuela de negocios? Mira, esta es muy buena pregunta porque, o sea, precisamente yo cuando empecé en el mundo corporativo, ¿no? Estuve 30 años allí en el sector financiero, luego hace ya casi 9 años decidí salir para hacer otras cositas que me apetecían, pero en esa época llegó un punto en que precisamente yo decía, a ver, todo lo que he aprendido en la universidad, en las escuelas de negocio, donde tuve la suerte de cursar por diferentes estudios y así, cuando me dieron el primer equipo, Yanira, me di cuenta de que no me habían enseñado cómo hacemos para que las personas traccionen. O sea, yo venía de una formación muy mecanicista, ¿no? No, empresariales, másters, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué hacemos con las personas? O sea, ¿qué es aquello que hace que las personas traccionen, se motiven? Porque esto, yo no puedo motivar a las personas, es un proceso intrínseco, ¿no? Cada una tiene que encontrar las condiciones para automotivarse. Entonces, ¿esto cómo se hace? Y esta es una de las cosas que aprendí en el mundo de las organizaciones. Por supuesto, me formé luego en esto, ¿no? Pero es algo que aprendí mucho en el día a día de las personas, que hace aquello que encontremos las condiciones necesarias para que una propuesta que viene de parte de la jefatura o de los compañeros o compañeras haga que yo me comprometa con esto. Me parece súper importante, ¿no? Esta es una cosa que aprendí. Otra cosa que aprendí, por lo tanto, esto tiene que ver mucho con el liderazgo. Otra cosa que aprendí en el mundo de las organizaciones es el tema de la diversidad, a lo que me dedico bastante, a una mujer en un entorno financiero muy masculinizado. En esa época yo creo que todavía quedan muchos reductos muy masculinizados en el entorno de las organizaciones y por supuesto en este sector, y cómo se desarrolla una mujer barra joven barra en un entorno tan masculinizado. Y ahí aprendí mucho sobre esto y también aprendí
el valor de la diversidad. Yo me he dedicado a la internacionalización financiera de las empresas. Esto pasarse más de 20 años de la vida dando tumbos por el mundo, acompañando a las empresas, en este caso españolas, en sus procesos de internacionalización, por supuesto a mercados complejos, no hace falta acompañarlas a Francia, a veces sí, pero no tanto, pero en Sudáfrica, en Angola, en Turquía, en China, ¿no? Entonces ahí necesita más acompañamiento. Y eso es aprender de la diversidad, ¿no? Cómo es entender culturas diferentes que operan de forma distinta, que tienen acercamientos a la realidad completamente divergentes a lo que puede ser el nuestro, y cuando te sueltas, ¿no?, de todos estos prejuicios y entiendes el valor de la diferencia, pues la verdad que esto es un valor competitivo muy significativo. De ahí aprendí un montón también, ¿no? No sé, se me ocurren estas tres cosas, Yanira, aproximadamente. No son pocas, no son pocas, las has resumido muy bien, pero vamos, considero que ayudar en internacionalizaciones en países tan complejos como tú misma has dicho, Marcel, pues no creo que sea fácil. Así que lo has resumido muy bien, pero poco no es. Tú realmente, desde que has empezado hasta donde has llegado, has vivido una evolución, ¿no?, de todo ese liderazgo. En que ahora mismo considero que el liderazgo está cambiando, ¿no? Y yo considero también que se tiene que ir transformando conforme las organizaciones se transforman y la sociedad se transforma, ¿no? Sobre todo ahora en el mundo en el que vivimos, en esos entornos que ya no son VUCA, que son BANI, en el mundo de la tecnología en el que está en constante actualización y que tenemos que estar todo el rato a ver qué es lo nuevo que ha sacado porque tenemos que enterarnos de todo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el liderazgo desde que empezaste en tu carrera profesional hasta ahora? Bueno, yo creo que hablar de liderazgo es una inmensidad, ¿no? Podríamos definir, pues empezar aquí Goleman como define de los 6 estilos de liderazgo, o sea, podríamos acceder podríamos profundizar mucho en esto. Yo a copia de los años y la experiencia, Yanira, la definición sí, que a mí me gusta acuñar, la que a mí me gusta darle al liderazgo, para mí, una persona líder es aquella que es capaz de crear contextos para hacer que las cosas pasen. Para mí esto es el liderazgo. O sea, cómo somos las personas capaces de generar esos entornos donde las personas encontramos las condiciones que cada uno de nosotros o nosotras necesitamos para desarrollarnos con nuestra máxima potencia. Aquí quiero contarte, si me dejas, una historieta, ¿no? Entonces, ¿dónde me vino esto? Aparte de muchos años de experiencia. O sea, mi hija estuvo estudiando en San Francisco, entonces la fui a ver una vez, y cerca de San Francisco hay un bosque que se llama Redwoods, que son estas secuoyas enormes, ¿no?, que pueden hacer hasta 140 metros, 7 metros de diámetro del tronco, o sea, es una pasada. Redwoods, ¿no?, las secuoyas estas rojas. Entonces, paseando por eso, que a mí me pareció una especie de santuario natural, paseando por ahí, por el bosque de secuoyas así, vi un letrerito que estaba medio oculto por la maleza, y en ese letrerito decía que este es el lugar donde se habían reunido a los dirigentes de más de 50 países justo después de la Primera Guerra Mundial para poner los fundamentos de lo que luego sería la Organización de Naciones Unidas, que lo que pretendía es acabar con los conflictos a nivel del mundo. Entonces, eso me Mm. llamó muchísimo la atención, porque dije, caramba, o sea, qué significativos son los contextos para que las personas podamos dejar de lado muchas cositas y centrarnos en algo que nos es común. En este caso, las ganas de alcanzar un estatus de paz en el mundo, ¿no? Entonces, fui a raíz de esto que le estuve dando muchas vueltas, investigué también bastante, y me pareció que es eso, precisamente eso es liderazgo. Es generar contextos, porque cada persona somos distintas, somos maravillosamente y genuinamente distintas, y vamos a necesitar cosas diferentes para desarrollarnos. Entonces, bueno, viene de ahí un poquito esta idea que tengo yo del liderazgo, ¿no? Me ha encantado la historia, me parece muy inspiradora y bueno, y creo que más de uno debería de visitar, de dar un paseíto por ahí estos días, la verdad, porque parece que no aprendemos. Se habla muchísimo, por supuesto, de liderazgo, pero también se habla de ese liderazgo con un apellido, por así decirlo, que es el liderazgo femenino. Em, ¿Cambia el contexto cuando hablamos de la mujer en el mundo masculinizado en el que muchas veces nos encontramos? ¿O realmente la teoría es la misma?
Bueno, yo voy a necesitar aquí ponerte una preposición. Ya hemos hablado antes que nos gusta mucho la lectura, por lo tanto nos gustan mucho las palabras y soy muy pitismiquis con las palabras. A mí no me gusta tanto hablar de liderazgo femenino como de liderazgo en femenino, Ok. porque entonces parece que los hombres tengan un liderazgo y las mujeres tengan otro. No estoy exactamente de acuerdo con esto. O sea, yo estoy más por la labor de que hay un liderazgo en masculino y un liderazgo en femenino. Entonces necesito explicarte qué es para mí lo femenino y lo masculino. Femenino y masculino es patrimonio de toda la humanidad. O sea, y tiene que ver con nuestra esencia, ah, el tipo de energía con la que estamos configurados las personas, ¿no? Nosotros tenemos como dos estructuras mentales, una estructura mental que es más racional y una que es más emocional. Una estructura mental más racional quiere decir, o que está enfocado en el análisis, el pragmatismo, etcétera, etcétera, racional, ¿no? Que está enfocada en el hacer, todo el santo día hacemos cosas, que está ah, conectado con la dualidad, con el pensamiento dual, ¿no? Tú y yo no somos lo mismo, entonces yo configuro mi identidad a partir de que tú y yo somos distintas, esto es como bastante importante, y además está conectado con, y aquí llego a la esencia masculina. La esencia masculina, patrimonio de la humanidad, repito, es aquella que reúne atributos como la capacidad de poner límites, la acción, la fuerza, la valentía, la osadía, etcétera, etcétera. Otro patrón o otra estructura mental es el emocional. Si este es racional, esto es emocional. Y hago así porque el racional está más conectado con el hemisferio izquierdo y el emocional más conectado con el hemisferio derecho. Es un patrón emocional, un patrón enfocado. Si este es dual, este es holístico, tiene la capacidad de ver la globalidad, por lo tanto es mucho más inclusivo. Si este está enfocado en el hacer, este en el ser o en estar, ¿no? En la persona. Y si este está conectado con nuestra esencia masculina, está con nuestra esencia femenina. ¿Qué quieres decir? Con características del tipo la capacidad de colaborar, de llegar a consenso, la empatía, la sensibilidad, la creatividad, la intuición, la generosidad, otro tipo de atributos distintos. ¿Qué pasa? Si cogemos y hablamos en general, ¿no? En temas generales, decimos, bueno, Merced, pero los hombres en conjunto se parecen más a lo masculino y las mujeres tienen a flor de piel más los atributos de lo femenino. Estoy de acuerdo, pero esto es debido a nuestra historia como humanidad. ¿Qué quieres decir? Durante miles de años, ¿dónde hemos estado las mujeres? En lo que se llama la esfera privada, Claro. en un círculo donde estábamos al cuidado pues, de las gallinas, del huerto, de lo que pasaba en la cueva o en la aldea, de las peques y todas las cositas. Y ahí teníamos que desarrollar este tipo de habilidades. Entonces llevamos años y años y años practicándolas. ¿Dónde estaban los hombres durante este mismo periodo de tiempo? En otra esfera que se llama la esfera pública. ¿Qué se hacía en la esfera pública? Gobernar, batallar, legislar, guerrear. ¿Qué tipo de atributos necesitaban más? Los que hemos descrito antes, la fuerza, la valentía, la capacidad de accionar, etcétera, etcétera. Entonces, no es que unos sean así y otros así, es que durante miles de años, por nuestra condición como humanidad, hemos estado practicando cosas diferentes. Una notita importante aquí es que en el mundo de las organizaciones, yo extrapulo al conjunto de la sociedad, nos pasamos más del 80% de nuestro tiempo conectados al patrón racional, conectados a nuestra esencia masculina. Por lo tanto, encontramos más de esto en las organizaciones. Por lo tanto, el estilo de liderazgo está más cargado de esto. ¿Qué es lo que yo propongo? Pues un poquito más de espacio para que lo femenino se exprese en las organizaciones. Necesito más equilibrio de lo femenino en hombres y en mujeres y en las organizaciones. Que haya más mujeres es consecuencia, porque ¿qué pasa? Si yo pongo más mujeres y no cambio las reglas del juego, lo que me va a pasar es que las mujeres se van a masculinizar. ¿Por qué? Porque están compitiendo en un entorno donde las reglas del juego son las que son y son racionales. Entonces, por eso soy pitismiquis con ponerle la preposición de en femenino. Liderazgo en femenino. ¿Qué quieres decir? Que haya más espacio para que esos atributos de lo femenino se expresen en las personas y en el conjunto de las organizaciones. Una acotación al margen. Si las mujeres hemos estado más tiempo practicando los atributos de lo femenino,
deberíamos tener la oportunidad de practicarlos en la esfera pública. Ujú. No es automático, ¿eh? Porque las reglas del juego son las que son. Entonces, yo siempre pido a las mujeres que, por favor, cuando estemos ocupando ámbitos de responsabilidad dentro de la esfera pública, prestemos mucha atención a nuestra masculinización. Porque uno de los grandes favores que podemos hacernos a nosotras mismas y al conjunto de la humanidad es precisamente compartir eso que tenemos tan entrenado durante tanto tiempo. Y les pido a los hombres, por favor, que se permitan que esa esencia femenina que también habita en ellos pueda mostrarse, porque es bueno para ellos y es bueno para la sociedad. Me gusta mucho escucharte, además me relajo, tienes una voz muy, muy bonita, Marce, si me lo permites decirte. Estoy muy relajada. ¿No te No, duermas? no, no, para nada, para nada, para nada. Es más relajación así bonita. Mientras te estaba escuchando, una de las últimas cosas que estás diciendo es un poco como que, y corrígeme si no te he entendido del todo bien, como que las dos partes tenemos que hacer un poco, ¿no? ¿Vale? Por ello. Por una parte, los hombres tienen que tener un poco esa permisibilidad, esa mente abierta, digámoslo así, entre comillas, ¿no? O sea, aquí quiero utilizar bien las palabras y es posible que no me exprese del todo bien. Y luego, por otra parte, las mujeres a lo mejor también tenemos que adaptarnos un poco eso a las reglas del juego, ¿no? Conocemos cómo es, preferiríamos que fuesen de otra manera, pero son así, por lo menos hasta dentro de bastante tiempo van a seguir siendo así, entonces tenemos que hacer un poco un esfuerzo para adaptarnos y hacer las cosas un poco más masculinizadas, ¿no? Entonces es como que las dos partes tenemos que hacer algo para que eso sea así. Exactamente, o sea, para mí la propuesta, o sea, sí, trabajo en una propuesta que es la construcción de lo que yo llamo la tercera esfera. O sea, hay que llevar lo mejor de la esfera privada y lo mejor de la esfera pública a una nueva esfera. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha cambiado. O sea, estamos manteniendo una sociedad con unas reglas del juego que son del cachipún, o sea, que no son actuales ni a la evolución de la propia conciencia de la sociedad, ni a la inteligencia artificial, ni a la tecnología, ni a muchísimas otras cosas. O sea, estamos con unas reglas de juego un poquito arcaicas, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de cuáles son estas reglas del juego y hay que tomar conciencia de nuestra aportación individual para cambiar esas reglas del juego, para hacer una sociedad mucho más equitativa, más humanizada, más consciente, donde las personas podamos estar un poquito más a gustito. O sea, tampoco se trata de demasiadas cosas, pero estar un poquito más a gustito, poder ser un poquito más personas. O sea, para mí se trata de esto. Entonces, las reglas de juego son las que son y ahí no tengo un punto de inocencia en esto, son las que son. Hay que leer las reglas del juego. Si quieres jugar en la partida de lo público, juega la partida. Lo único que te pido es que cuando estés en la partida, haz lo máximo que puedas para influir en cambiar estas reglas de juego. Es lo único que te pido. Me parece fenomenal, o sea, yo la primera he jugado en estas reglas de juego como una campeona. He sido la primera mujer presidenta de una Cámara de Comercio de 125 años. O sea, lo que tú quieras. La única cosa aquí es que ejerzas la responsabilidad de influir en tu ámbito de influencia. Es lo único que a mí me gusta entrenar a las personas en esto y acompañar a las personas. Hago muchísimo mentoring y coaching para ayudar a las personas en esto. O sea, ¿por qué? Porque es que somos más felices así. Llenar, o sea, Yanire, somos más felices cuando conseguimos equilibrarnos más en esto y además que arreglamos un poquito la sociedad o al menos contribuimos a que esta sociedad tenga una pinta un poco distinta. Que se necesita, considero. Mientras te escucho también pienso que, aunque las dos partes, por supuesto, tenemos que hacer, tenemos que poner de nuestra parte para que eso sea así, ellos, los hombres, en general, la parte masculina, tiene más que perder, obviamente, ¿no? Porque tiene que dejar espacios que a lo mejor antes solo existían para una parte y ahora, pues, somos más personas, ¿no? Por así decirlo, tanto hombres como mujeres. Tú que conoces muchos casos, conoces muchas organizaciones, llevas muchísimos años en esto, ¿cómo consideras que por norma general, que obviamente habrá millones de casos y millones de experiencias, por norma general las personas, los hombres líderes están dispuestos a dejar esa puerta abierta? Vale, esta pregunta es súper interesante porque dices, ellos tienen más que perder. Entonces, Ujú, esto es la teoría de la confrontación.
Yo no estoy muy ahí. O sea, hay una teoría muy instalada que es ellos pierden, nosotras ganamos. Estoy regulinchi con esta teoría. Pues me alegro de habértela hecho, me alegro de habértela hecho. Sí, sí, es una pregunta controvertida, ¿eh? Pero bueno, vamos al lío tú y yo. Entonces, no estoy muy ahí porque me parece que esto es muy patriarcado. O sea, decir, ellos pierden, nosotras ganamos, esto es confrontación y esto es patriarcado, chimpún, ¿no? Entonces, esto es complicado seguir por este camino y así nos va. ¿Vale? Yo creo que tú y yo sabemos que estamos en un proceso de retrocesión del tema del avance de la mujer, o sea, y a las cifras me remito, ¿eh? Yo vengo del mundo de la economía, donde mirábamos los fundamentales, yo miro los fundamentales de la diversidad, estamos retrocediendo y esto clarísimamente es así. Si vamos por el camino de la confrontación, tenemos las de perder seguras, unos y otras, o sea, tenemos lo que tenemos. Yo creo que no se trata de unos pierden y otras ganan, sino conformamos una forma distinta de relacionarlos donde unos y otros ganamos. Aquí ganan todos, porque nos relacionamos desde otro lugar y nos complementamos y nos enriquecemos mutuamente. Yo creo que para mí el discurso es este. El de la confrontación yo no lo suscribo, porque esto entramos en territorios muy complicados. Hay una cosa que se llaman privilegios invisibles, que los tienen básicamente las personas que tienen privilegios. Si estamos hablando de las personas que están en posiciones de responsabilidad y poder, en un porcentaje muy elevado son hombres, bueno, inconscientemente a ver quién es el campeón o campeona que decide sin más renunciar a sus privilegios. Es que esto no puede ser, o sea, ¿dónde está escrito esto? O sea, esto es inviable totalmente. Por lo tanto, si lo planteamos desde el punto de vista de que tienes que renunciar a tus privilegios y además estos privilegios son invisibles, pues yo no sé cómo se hace esto, me parece súper complicado y no creo que sea la línea. Y si lo planteamos de una forma distinta, vamos a co-crear una nueva forma de relacionarnos y de abordar el reto profesional y el desarrollo de nuestras carreras profesionales, donde no hay confrontación, sino que hay cooperación. Esto es otra cosa distinta. Esta es otra cosa distinta. Entonces, aquí hay que, o sea, tampoco estoy tan convencida, me voy a meter en un jardín ahora, pero tampoco estoy tan convencida que haya tantos hombres y específicamente tantos hombres jóvenes que están súper contentos con renunciar a su vida personal, renunciar ¿no? a muchas cosas con el objetivo de perseguir un éxito y un poder que vamos a ver esto cuánta riqueza personal me trae. O sea, yo creo que ahí también tendríamos un camino sobre el que al menos personas que yo acompaño y organizaciones que acompaño, esto sale. Cuando yo hablo solo con el grupo de hombres, hombres predirectivos y específicamente si son jóvenes, esta conversación siempre está encima de la mesa. Entonces tampoco estoy convencida de que vayas a perder tantos privilegios. Hay unos privilegios que ya no son privilegios en una sociedad que ha evolucionado como la nuestra. O sea, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en las organizaciones nos toca escucharnos un poquito más. Nos toca escucharnos un poquito más el grupo de hombres, el grupo de mujeres y luego intentar encontrar una forma de ubicarse dentro de la organización de una forma distinta. ¿Esto es fácil? No, para nada. ¿Esto lo están haciendo las organizaciones? Pocas campeonas hay de esto. O sea, pero las que lo están haciendo están llegando a cotas de compromiso de los empleados y empleadas dentro de la organización que no están en otras organizaciones. Esto también te lo puedo decir. El compromiso, que es otro temazo, pero antes de eso quería retomar una de las cosas que has comentado porque también creo que viene súper ligado, ¿no? Al final estamos todos evolucionando como sociedad. Cuando hace 50, 60 años todavía se estaba muy, la mujer se queda en casa cuidando de los niños, haciendo la comida y el hombre es el que trae dinero a casa. Primero porque con un solo sueldo se podía vivir perfectamente, ya no estamos en esas, ¿no? Pero por supuesto por muchísimas otras cosas las cosas han cambiado. Ahora son las dos figuras, ¿no? Las que trabajan, las que tienen ese estilo de vida y las que también, los hombres también se han metido mucho más en los cuidados, muchísimo más que anteriormente, ¿no? Y en ese sentido se han cambiado, los roles están confluyendo en grandísima parte de las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que también eso ayuda a cambiar esas mentalidades de, no, es que no pasa nada si me quedo hasta las 9 de la noche trabajando porque ese es mi papel
como padre de familia y ya cuando llegue tengo la cena hecha, los niños están ya en la cama y es lo que hay porque eso es así. Ya la gente, los hombres también, los padres no quieren eso, quieren disfrutar de sus familias, bueno, de sus familias, sean padres o no, o sea, o de sus amigos, de sus tal, de su vida personal, O de ir al gimnasio efectivamente. o espacharrarse en el sofá. Entonces considero también eso, ¿no? Que la mentalidad está cambiando, que ya obviamente también hay muchísimas personas que viven por y para su trabajo, que también está bien, o sea, cada uno es lícito que elija lo que quiera, pero creo que también se le da muchísima más importancia a la vida personal independientemente del género y eso creo que también ayuda un poco a que las cosas cambien un poquito. Exactamente, exactamente. Por eso digo que hay que evolucionar las organizaciones, porque muchas todavía están ancladas en un patrón que no corresponde a cómo está la sociedad, es que estamos en otras. Entonces, yo creo que por eso es importante llevar esta conversación a las organizaciones, porque si no tenemos unos nichos de infelicidad dentro de las organizaciones que son de AUPA. Entonces, y detrás hay personas y a las personas nos pasan cositas cuando estamos constantemente en situaciones donde no estamos cómodos, donde surge, esto nos provoca estrés, del estrés nos provoca ansiedad, de la ansiedad no sé qué, o sea que es que estamos, hay que cuidar esto y una forma de cuidar a las personas, no está bien con los frutos secos, la fruta o que tenga no sé qué, puedes hacer no sé cuántas cosas, esto me parece estupendo todo, pero también hay otras cosas que son muy de fondo, ¿no? O sea, este tipo de cambios, Yanire, este tipo de cambios sociales tienen como dos partes. Uno con lo que se llaman las infraestructuras del cambio y otra es la parte del cambio de mindset. Entonces, en infraestructuras del cambio le llevamos de 10. Lo hacemos como súper bien, ¿no? Cambiamos las leyes, cambiamos ah, ah, la parte estética dentro de las organizaciones, espacios abiertos, los frutos secos, lo que tú quieras. Pero luego hay un cambio que se llama, es que es el cambio de mindset, cambio de mentalidad dentro del conjunto de las personas, que esto es un esfuerzo, o sea, esto es taca, 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 y se consigue por repetición y es a largo plazo. Y ahí no estoy tan segura de que estemos invirtiendo en esto. O sea, esto lo llevamos de 10, esto otro lo damos regulinchi, ¿no? Y esto es lo que realmente nos permite un cambio y una transformación. Pero esto es de largo plazo, hay que invertir aquí y es una inversión de esas que no se ve, pero que va calando fino. Y para mí no tiene otro remedio. O sea, si realmente queremos organizaciones más competitivas ah, y más que duren más en el tiempo y que donde las personas realmente se comprometan, tenemos que hacer el cambio de mindset dentro de las organizaciones, porque lo otro para mí es hablar de flores y colores, o sea, aterriza poco en la realidad real. Claro, es que hablas de invertir, Marcé, y en ese sentido, obviamente hay que invertir económicamente, ¿no? Porque pues tienes que pagar un sueldo a una persona que se encarga muchas veces del bienestar de los colaboradores, más allá de lo que se hacía antes de encargarse de las nóminas, papeleo, esa figura está evolucionando mucho, pero considero también que que tienen que invertir un poco también los directivos, las personas que toman al final las últimas decisiones en las organizaciones, tienen que invertir tiempo y tienen que invertir tiempo en pensar y en cambiar un poco esa mentalidad también, ¿no? Porque al final, si son ellos los que deciden qué está bien, qué está mal, qué se hace, qué se permite hacer en las organizaciones, qué tipo de flexibilidad, todas esas cosas, es una inversión, pero sobre todo es una inversión de materia gris, ¿no? Un poco a lo mejor que tienen que cambiar ese mindset muchos de ellos y adaptarse a las nuevas realidades y entenderlas y estar de acuerdo con ellas. Claro, es que precisamente ahí radica la complejidad, ¿no? O sea, estamos delante de un escenario que ha cambiado. Entonces, las reglas del juego son del escenario antiguo, pero estoy empezando a practicar o a ubicarme en un escenario que es nuevo. Entonces, para mí, ¿no? Lo que se llama la inteligencia contextual es qué es lo que te está diciendo el contexto. O sea, ¿qué pasa? No es lo mismo, estamos conviviendo en las organizaciones, Yanire, 4 generaciones, unos boomer, unos X, unos millennials, unos Z, con planteamientos completamente distintos y aproximaciones completamente distintos a lo que significa trabajar, el reconocimiento, el éxito y todas estas cosas. Esto hay que entenderlo para trabajarlo. Es que la rotación con la gente joven es muy alta, claro. ¿Qué necesita la gente joven? O sea, es que están en otras. O sea, antes era el trabajo dignifica y ahora es trabajo a ver si me hago rica porque quiero hacer otras cosas en la vida. Es que estos son los puntos de vista. Nos gusten o no, esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo
trabajo esto dentro de la organización para que estas miradas tan distintas respecto a una misma realidad funcionen y traccionen. Para mí, esta es la gran magia. Esto es lo que yo hablo, ¿no?, de inteligencia contextual. Hay que entender lo que tenemos entre manos. Y si además le meto la variable de género o de hombre y mujer, pues si hablamos de género aquí nos podemos perder en otra conversación, pero si le meto la variable de hombre y mujer, pues todavía más, porque venimos de una historia distinta, no somos iguales, necesitamos equidad, pero no somos iguales, no funciona igual el cerebro de un hombre y una mujer. Entonces, estamos en un entorno francamente complejo, barra apasionante. O sea, esta complejidad a mí me parece lo más, ¿no? Pero es así. Entonces, esto ya no es tan sencillo como a lo mejor lo era hace 50 o 70 o 80 años, ¿no? Entonces, para mí la magia está en leer precisamente el contexto. Cuanta más capacidad tienes de leer el contexto, más capacidad practicas de adaptación, más posibilidades de prosperar en determinados entornos, entendiendo prosperar como bienestar personal y lo otro, pero también bienestar personal. Por supuesto, bienestar personal principal. Otra pregunta que te voy a hacer, que no sé si se me está yendo la olla ya, pero yo la lanzo. Em, claro, para esto hay que dedicarle mucho tiempo. Hemos dicho inversión en dinero, pero también hemos dicho mucha inversión en pensamiento, en evolucionar en general como seres humanos. Ahora con la llegada de la tecnología también hay que invertir muchísimo, hay que invertir mucho tiempo en el sentido de estar actualizados, saber lo que está bien, o sea, saber en qué hay que centrarse, saber qué es lo bueno, saber qué es lo malo, saber las cosas nuevas, no quedarnos atrás. Es como una carrera de fondo constantemente. Entonces, el factor tecnología, el factor inteligencia artificial, en el que todos queremos estar metidos, no nos queremos quedar atrás, que no nos quiten el trabajo, bla, 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 está tan dentro de las organizaciones ahora y es una cosa tan actual y tan necesaria que puede ser que precisamente por esto también se esté apartando un poquito estas otras cosas, porque hay tantas cosas de las que preocuparse ahora que a lo mejor esto es lo primero y lo dejamos un poco apartado. Podría ser. O sea, hay que muchas cosas encima de la mesa. Tenemos un contexto geopolítico muy complicado para muchas empresas es que les toca directamente en la cuenta de resultados porque si estamos hablando de materias primas o lo que sea, pues tiene su cosita. O sea, que tenemos un contexto aquí, tenemos un contexto de aplicabilidad de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Tenemos 4 generaciones conviviendo dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ordenarlo esto. O sea, es un business plan como una casa, pero esto es lo que hacen las organizaciones, o al menos lo que yo considero que deberían hacer. O sea, cuáles son las variables importantes que afectan en mi desarrollo presente y futuro. Estas, estas, estas. Entonces, esto hay que ordenarlo y priorizarlo. Y hay que tener en cuenta cosas que, por ejemplo, hoy, todavía hoy, y durante mucho tiempo, si me lo preguntas a mí, las organizaciones funcionan por las personas. Entonces, vete poniendo las prioridades que toca poner a cada cosa. O sea, sí, por supuesto que la tecnología tal, no sé qué, pero cada, ¿no? Si me construyo un mapa de bolitas, ¿no? De prioridades, pues entonces cada cosa ocupa su lugar. Pero esto ha pasado siempre, o sea, en las organizaciones hay un montón de variables siempre con las que hay que conjugar. Entonces, ¿hoy son más así? Pues seguramente, pero la técnica es la misma, o sea, ¿cuáles son las variables que más impactan en tu desarrollo? Estas. Entonces, ordénalas, priorízalas y trabaja con cada una de ellas, chimpún. O sea, al final, lo que pasa es que a veces como que ¿no? Nos atolondramos un poquito con tantísima información. Bueno, pues la información hay que cuantificarla y digerirla, porque un exceso de información es desinformación, esta ya lo sabemos. Entonces, bueno, take it easy, ¿no? Entonces vamos a poner cada tipo de información en el nivel de utilidad que yo pretendo. Entonces, para mí es un trabajo de ostras, tener un poquito la mente clara, que a veces nos ofuscamos con cosas que no tocan, ¿no? Entonces, yo les siempre digo orden y rigor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Y con lo que hay, priorizo. Y esto se llama planteamiento estratégico de toda la vida, o sea que no es más complicado y no es nada que las organizaciones, o al menos la mayoría de ellas, no sepan hacer, ¿eh? No saben hacerlo porque si no, no estarían ahí o no durarían mucho tiempo, seguramente. Y al final en general todas las conversaciones
que tengo con personas de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos, que vienen de diferentes mundos, siempre acabamos diciendo lo mismo, ¿no? Que al final lo importante son las personas, que somos las que estamos detrás de todo y somos las que vamos a seguir estándolo, independientemente de que haya más, menos, mejor o peor tecnología, ¿no? Entonces, al final, si nos centramos en las personas, que somos las que los concluimos en general toda una organización y toda una sociedad, realmente será cuando las cosas pues empiecen a marchar, ¿no? Y por eso es tan importante, obviamente, que estas conversaciones sobre las personas estén en las mesas de dirección, que estamos en ello, pero todavía hay muchas veces que cuesta un poquito, ¿no? Así es, porque bueno, hay muchas cosas encima de la mesa y no siempre pues tiene claridad con el tema de las personas. Y es un tema complejo y también va un poco a olas, ¿no? Entonces, la ola del bienestar, la ola de la sostenibilidad, la ola de la diversidad. O sea, hace 5 o 7 años hablar de diversidad era lo más, ahora otra vez con la diversidad, pero esto ya está, ¿no? Ya estábamos, ¿no? Esto ya lo hemos pues hacemos 4 cositas, ¿no? Celebramos el 8 de marzo, pintamos un autocar de colores o las escaleras de la empresa o yo qué sé, ponemos la banderita en el sitio web y 4 cositas más. Pues no, esto es pura superficialidad y quedarse ¿no? en una cota que no tiene nada de transformación ni de nada de nada. Sostener procesos de transformación que tiene que ver con el cambio de mindset es un picar piedra, es pum, 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 ir cambiando una cosa que se llama red neural por defecto, que actúa el 47% del tiempo en el que estamos trabajando. O tú incides en esta parte que está en el inconsciente, o todo lo demás son flores y colores. Está bien, mejor esto que ninguna otra cosa, pero no estamos en un proceso de transformación. Para entrar en un proceso de transformación hay que ir plantando semillitas en la parte menos consciente de las personas, porque lo otro son estímulo-reacción. Yo recibo un estímulo, tengo una reacción, recibo un estímulo, tengo una reacción. ¿Y cómo es esta reacción? Pues con lo que he construido en mi mindset más interno, en mi parte del inconsciente. Esto se llaman modelos mentales, que se expresan en sesgos inconscientes, que se expresan en estereotipos, que se expresan en prejuicios, que se expresan en discriminación. Chimpún, o sea, hemos llegado ahí. Entonces, si yo quiero erradicar esto para ser más competitivo, tener a la gente más comprometida, etcétera, etcétera, tengo que ir al principio, que es poner semillitas distintas en la parte inconsciente de las personas. Y esto es, hay que tener la voluntad de querer hacer esto, porque no se ve de forma inmediata. Entonces, si las organizaciones trabajamos mucho por resultados, en el foco, en el corto plazo, esto no lo vamos a hacer, pero nos vamos a quedar fuera de la carrera competitiva a medio plazo, segurísimo. Justo también quería preguntarte sobre eso también, porque estamos ya cerca de terminar, ya ves que aquí las conversaciones se pasan muy rápido, el tiempo pasa muy rápido, Marcé, y justo te quiero preguntar por eso, porque me gusta mucho preguntar por eso. Estábamos hablando de corto plazo, pero obviamente está el medio, el largo plazo. Te quiero preguntar un poco por el futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de las organizaciones en 5 o 10 años? ¿Cómo consideras que vamos a estar? Bueno, esta pregunta no tiene nada de fácil, ¿no? Aquí hay cómo considero. Sí, y no hay respuesta correcta en general tampoco. Si yo tuviera la bolita mágica aquí, ¿no? Estaría en otras. Pero bueno, yo creo que hay como 2 tipos de organizaciones. Sinceramente, al menos en la experiencia mía, que es mi entorno donde yo con las organizaciones que trabajo, con las personas que acompaño y así, ¿no? O sea, mi pequeño entorno de esto, a mí me da la sensación que hay como 2 organizaciones que tienen ritmos distintos. Hay organizaciones que no la están pillando y están haciendo más de lo mismo, de lo que veníamos haciendo durante mucho tiempo. Y repito otra vez, el contexto ya no es el mismo y no es poroso a lo mismo que antes. Entonces yo creo que estas organizaciones van a entrar en procesos de complejidad bastante interesantes y hay otro tipo de organizaciones más silenciosas, si quieres, que trabajan más a profundidad y que están entendiendo de qué va esto y que están entendiendo de que las personas están en otras, necesitan entornos diferentes, necesitan una forma de trabajar distinta, necesitan un liderazgo que ya no es el mismo, o sea, un estilo de liderazgo completamente diferente. Entonces yo veo que este tipo de organizaciones que trabaja más lenta,
más silenciosamente, hacen mucho menos ruido y así, las veo mucho más sólidas, sinceramente, aquí, a Yanire. Entonces, bueno, creo que como estamos en un mundo dual, también hay un futuro dual para las organizaciones, unas que siguen en lo mismo y que pintan más vastos seguramente, y otras que en un proceso mucho más tranquilo, pues están intentando aplicar y adaptarse a estas reglas del juego más difusas, pero que ya una, si presta atención, puede empezar a leer y está en un camino bonito, sinceramente. Me parece que tiene sus dificultades, ¿eh? No quiero decir que esto sea un camino y que ahí la gente está súper bien, las organizaciones les van de coña, no estoy hablando de esto, pero sí que están construyendo con unos fundamentos que me parecen mucho más sólidos. 100%, estoy de acuerdo. Y bueno, sobre todo el camino al final y como broche final, me gustaría decir que el camino se construye andando y se construye sobre todo en compañía de las personas, una vez más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuanto mejor acompañado, pues mejor en general, en todos los aspectos de la vida. Marce, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Ay, se me ha pasado volado, o sea, pero volado. Entonces, me parece que no he dicho prácticamente nada del montón de cosas que me hubiera gustado compartir, o sea que bueno, fenomenal. Bueno, pues yo te digo que has dicho mucho. A mí me encantaría seguir hablando contigo. Ahora podemos cerrar la grabación y seguir charlando porque podemos hablar de muchas cosas. Pero te puedo asegurar, Marce, que has dicho muchas cosas y muy interesantes todas. Pues contenta de que haya sido así. Muchas gracias, Yanire. Muchas gracias, por supuesto, a ti, Marce. Marce tiene 3 libros. Te voy a hacer ahí un poquito de bombo. Marce, tienes 3 libros: La millonésima mujer, Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete y Alfas y Omegas. ¿Dónde se pueden adquirir estos libros, Marce? Pues en muchísimas librerías, en Amazon, yo creo que en bastantes lugares, ¿no? Sí. Y ahí lo tienes también en audiolibro, que ahí fue una experiencia espectacular grabar en un audiolibro. Qué cosa más complicada, pero disfruté un montón de esto. Ay, lo locutaste tú misma. Uno sí, sí, sí. Qué chulada. Y fue súper divertido, o sea, bueno, estuve ahí y estaba rodeada de locutores y locutoras de verdad, ellos eran profesionales, yo, pero que como que me hacía ilusión ponerle la voz a lo que había escrito, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? Poned voz a las palabras, era una cosa que me hacía mucha ilusión, me lo permitió la editorial, me lo pasé bomba, Hombre, pero fue un aprendizaje para mí ahí también. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si sois más de escuchar, también podéis escucharla. Un regalito como un buen libro. Y la rosa ya si queréis, y si no, pues no. Pero el libro siempre está bien. Marce, una vez más, encantada de estar charlando contigo. Gracias a ti, Yanire, un abrazo grande. Un abrazo y por supuesto un abrazo a todos y todas los que nos escucháis, bueno, un martes sí y otro no, somos Yo Te Contara. Estamos en Spotify y en YouTube, estamos en Instagram y en LinkedIn estamos como Singular Group. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.